a preparar un poquito más. Realmente esta última canción que estaba cantando, bellísima, sí, bellísima, y expresa sin duda el deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Dios, háblame, ¿sí? Ahora lo que vamos a compartir esta noche, como todo lo que estamos compartiendo de parte de la palabra del Señor, especialmente para los jóvenes, pero nos viene bien a todos, son principios que para entenderlos y para comprenderlos necesitamos aplicar nuestra fe de una forma completa a lo que Dios nos enseña. Dios en su palabra escribe y nos ha dejado allí todo lo que nosotros necesitamos saber. Todo está escrito. Y nos dejó la palabra para que nosotros pudiéramos acceder a ella. Esta misma palabra es la que nos muestra cómo es Jesús, porque Él es el mismo espíritu de la palabra. Y si queremos recibir la palabra, si queremos recibir a Jesús en nuestro corazón, necesitamos de la ayuda de alguien que es maravilloso, que ha estado con tu vida desde antes de que vos supieras, ya en el vientre de tu madre, que te ha seguido, que se ha acercado a vos vez tras vez, aunque muchas veces yo no me he dado cuenta, quizás vos tampoco. Y hablo del precioso y santo Espíritu de Dios, que está aquí, que quiere enseñarnos, que quiere hablar a nuestro corazón profundamente, porque Él y nada más que Él realmente te conoce en todo lo que tú eres. Y quiero decirte que cuando Dios te ve y el Espíritu Santo mira tu vida, no lo hace como vos te ves. Vos te mirás en el espejo y vos considerás lo que vos sos. Y considerás también las cosas que haces. Y te mirás en función de esa realidad. ¿Verdad que sí? Te mirás y vos decís, este soy yo. Yo ya sé lo que hice, ya sé cómo me porto, ya sé cómo soy medio cabezón. Este soy yo. Pero el Espíritu Santo no te ve así. ¿Quieres saber cómo Él te ve? Él te ve como esa preciosa y única criatura, soplo del Padre, capaz de hacer lo inimaginable para Él. Porque eres creado, creada para su gloria de una forma única. Nada ni nadie tiene la capacidad de hacer lo que tú fuiste formado o formada para hacer. Escucha esto, porque esto es lo que nos enseña la Escritura. Él te formó de forma única, exclusiva. Fuiste creado y Él está desde los cielos observando, porque las cosas que vos vivís también son únicas. Y Él se deleita en cada cosa que vos hacés. No se deleita de las buenas, obvio, pero sí se deleita de las que realmente podés hacer bien para Él. Y cuando Él te mira, Él mira todo aquello que ha puesto en tu vida de forma única y desea que tú lo sorprendas. Dios es un Dios que te creó para su propia gloria. Todo lo que depositó en vos es para que Él se glorifique. Y Él está esperando y mirando tu vida, deseando que toda esa creación maravillosa que ha puesto en ti, en tu esencia, se exprese para Él. Es algo tremendo, tremendo. Y el Espíritu Santo te mira y te mira así. Te conoce por el nombre que vos no conoces. Vos te llamás por el nombre que te pusieron tus padres, pero quiero decirte que tu Dios te ha puesto un nombre diferente.
me ha puesto un nombre diferente. El nombre que tú tienes es único. Y cuando Dios habla de un nombre, sabe quién es en los millares y millares de hombres que Él ha creado y mujeres que ha creado, de jóvenes y jovencitas. Cuando el Espíritu Santo se acerca, a veces con una alabanza, con una adoración tuya, a veces con una oración, y el Espíritu Santo la toma de donde tú te encuentras y se la lleva hasta la presencia del Padre. Él le dice: esto te lo envía, y pronuncia tu nombre. Un nombre que tú no conoces aquí, pero que Él sí conoce allí. Y entre los millares que han vivido y los que vivirán, si Él no viene antes, Él sabe que ese presente es tuyo y solo tuyo, y lo recibe porque te ha creado así. Ahora el Espíritu te ve esta noche, créeme, ve mi vida, ve la tuya, con la esencia y con el deseo de que vos y yo alcancemos todo aquello para lo cual hemos sido creados. Y para eso necesitamos despegar de nuestros entendimientos, de nuestra mente natural, que encasilla todas las cosas a lo que nosotros hemos vivido, ¿sí? Porque lo único que puedes mirar de tu propia vida es lo que has vivido. Nunca puedes ver lo que no has vivido aún, ¿verdad que sí? No puedes. Pero Dios sí puede ver lo que a Él le agradaría que vos seas, porque te creó para eso. Entonces el Espíritu Santo se acerca a tu vida y a la mía cada vez con ese mismo deseo y ese mismo anhelo de que en un momento en tu vida y en la mía comiencen a concretarse cada uno de los propósitos que Él tiene. Eres único. Ese Espíritu Santo que te ve así, que te ama incondicionalmente. ¿Sabes? El Padre está en el trono, el Hijo está a su diestra, y ellos están en la más absoluta santidad. Pero el Espíritu Santo se ha quedado aquí en esta tierra. Es santo, es limpio, es puro. No hay contaminación en Él. Y nos rodea. Nos rodea en medio de todas nuestras faltas. Y aun cuando aborrece el pecado por la santidad que tiene, allí se queda, al lado nuestro. Y el Espíritu Santo está aquí. Y Él viene a tu vida. Y necesitas de Él, y yo necesito de Él, para que pueda hablar a tu corazón la palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. Llegará por tus oídos naturales, pero irá a tu espíritu directamente. ¿Quieres pedirle al Espíritu de Dios que te ayude? Que abra tu corazón, que abra tu mente, que abra todo lo que Él sabe que necesita tocar para que nosotros podamos entender. Esta es tu oración. Tú deseas salir de este lugar esta noche aún más lleno de gozo, aún con mayor plenitud, con una plenitud y un gozo que quizás jamás hayas experimentado. Pues puedes decirle al Espíritu Santo que lo deseas y que su palabra te alimente. Vamos a ir a ella. Le puedes pedir al Espíritu. Es tu oración. Yo voy a orar aquí, pero es tu oración. Yo no puedo orar por ti. Yo no puedo provocar el anhelo en tu corazón. Solo que tú lo quieras, solo que tú lo desees, solo que tú sinceramente se lo digas, y créeme que Él sabe si hay sinceridad en tus palabras y en tu oración. Así que abre tu corazón con sinceridad donde estás. Cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo de Dios que venga aquí, que hable profundamente a tu corazón. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza, por favor, en respeto al Espíritu de Dios. Hazlo. Cierra tus ojos, desde los más niños a los más adultos. El
precioso, glorioso, maravilloso Espíritu de Cristo está aquí. Nos ha acompañado durante todos estos días. Ha estado al lado tuyo en cada instante. Mientras jugabas, mientras dormías. Ha estado allí y está aquí. Precioso y dulce Espíritu de Dios. ¿Qué podemos decirte? Que tú no conozcas de nuestra vida. Conoces cada detalle de nuestro ser. Pero sí podemos pedirte algo. Y es que tú abras nuestros oídos espirituales. Abras nuestro corazón, Espíritu Santo. Que hagas correr como si fuese un velo, un telón, y que podamos ver con claridad la bendita palabra tuya y comprender un poco más, un poquito más de esa gloria, de esa gracia, de ese propósito eterno que tú tienes. Señor, nos es difícil. Santo Espíritu, te necesitamos. Es difícil para nosotros pensar qué pasará en algunos días de aquí en adelante. ¿Qué pasará en algunos años? No imaginamos. ¿Cómo imaginar, Espíritu Santo, los propósitos eternos que tienes con nosotros? Necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que de alguna manera que solo tú conoces y sabemos que lo haces, hables a nuestro corazón. Habla mi vida. Despeja tu palabra. Aclárala delante de mí, para que mi fe se asiente en ella, firme, de manera que nada ni nadie pueda sacarme de lo que tú me dices, de lo que tú dices en tu palabra. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Este es nuestro clamor, nuestro deseo. Amén. Y amén. ¿Quieres decirle amén bien fuerte? Aleluya. Le pedí a Jona que deje de tocar un momento mientras vamos a compartir la palabra. A mí me encanta la música. De hecho, la escucho todo el tiempo. En realidad intercalo entre la música que a mí me gusta y Redimidos y todo lo demás que le gusta a mi hija, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ese tema. Pero me encanta la música. Pero también sé que la música toca muchas veces el área de nuestros sentimientos. Y yo quiero decirte que la voz del Espíritu Santo va mucho más profunda que la superficialidad del sentimiento. El sentido es un sentido natural que vos y yo tenemos, ¿sí? Podemos sentir, nos tocamos y nos sentimos. Tengo un amigo que es ciego de nacimiento, ¿sí? Y él siempre que lo veo, ¿no es cierto? Él me dice: Daniel, nos vemos. Y yo le digo: Miguel, vos no me ves, vos sos ciego. Y él me dice: bueno, pero si yo te digo nos tocamos, queda feo. Entonces prefiero decirte después te veo. Aunque sabe. ¿Por qué? Porque cuando nos tocamos sentimos, ¿sí? Pero eso es superficial. Es maravilloso, es muy lindo. Pregúntenle a los novios, ¿sí no? A los casados. Yo tengo 27 años de casado con mi esposa, gracias a Dios. Y todavía es lindo esa sensación de estar cerca el uno del otro. Y anhelo que sea lindo toda la vida, ¿verdad? Chiqui, que nos alcance hasta los últimos días.
Pero quiero decirte que esa sensibilidad es una cosa natural, pero lo que el Espíritu Santo hace es profundo, va adentro de tu espíritu. Muchas veces el cuerpo no puede percibir lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Sabes eso? Muchas veces no se alcanza a notar eso. ¿Y esto por qué? Porque sucede en un área de nuestra vida que es muy distinta al área física. Quiero decirte que la Escritura nos dice en el profeta Isaías, en el capítulo 42, que el Señor Jesucristo pasaría por cerca de nosotros y no apagaría el pábilo que estaba humeando ni quebraría la caña cascada. Así dice el profeta. Lo que está diciendo allí es que en el pasar de Jesús, cuando la vela se apaga, ¿no es cierto? Y queda aquella pequeña lucecita incandescente que apenas sube y baja la tensión de esa incandescencia, dice que el pasar de Jesús no lo va a apagar y que si hay una caña cascada en su pasar, Él no va a terminar de quebrarla porque es muy suave. Quiero decirte que es tan suave el pasar de Jesucristo que muchísima gente lo tiene a su lado y no lo descubre. Y el Espíritu Santo es Dios, al igual que Jesucristo. Y Él está todo el tiempo al lado tuyo, pero como no toca nuestros sentidos, nosotros no nos damos cuenta de que Él está, pero Él está. Son realidades espirituales. Hemos estado hablando de principios espirituales y yo quiero compartir con vos, algunos de ellos esta noche. Así que vamos a la Escritura, Colosenses capítulo 1, y vamos a arrancar viendo un principio y una verdad de Dios maravillosa aquí, en el capítulo 1 de Colosenses en el versículo 16. Muy bien, ¿lo tienen? Bueno, estamos sin la Biblia, muchachos. ¿Quedó en el campamento? ¿Quedó en la mochila? ¿Qué pasa? ¿No la trajimos? ¿Quedó en Tucumán? ¿Quedó en Jujuy? ¿Salta? ¿Quedó en la casa alguno? Bueno, dice la Escritura lo siguiente. Colosenses 1:16. Está hablando de Cristo. Y dice, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Ahora, lo tenemos allí escrito y yo quiero invitarte a revisar un poquito esto. No sé cuántos alcanzan a ver, algunos quizás les cuesta un poco más desde este lado. Pero dice que todo lo que hay en los cielos fue creado por Cristo, ¿verdad? Luego dice que las cosas que hay en la tierra también fueron creadas por Él. ¿Puedes creer en esta palabra? Todo fue creado por Cristo. Nadie más creó. El Padre usó de su voz para hablar, de la palabra, y la palabra es Cristo. Él creó todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Lo que dice luego, dice que las cosas visibles y las cosas invisibles. Nos es fácil ver lo que nuestros ojos alcanzan a percibir y decimos, bueno, puedo entender que Dios creó las plantas, las flores, que creó la vida nuestra, ¿ok? Las cosas invisibles que Dios creó, no las podemos ver. ¿Cómo las descubrimos? ¿Cómo vos descubrís las cosas que son invisibles, pero que Cristo creó? No las podés ver, no las podés tocar. ¿Cómo las descubrís? Yo he encontrado un solo mecanismo para descubrir las cosas invisibles del mundo espiritual y del mundo natural. Ir a la palabra, porque ella nos enseña cuáles son esas cosas. Ahora aquí nos habla de alguna de ellas.
Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Tronos, habla de gobierno, ¿sí? Dominios, también habla de gobierno. Y luego habla de principados y de potestades. La Biblia es muy específica en los términos que usa. Y hay una regla de interpretación bíblica que dice que la Biblia solo se interpreta a sí misma, ¿sí? Quiere decir que si vos encontrás un texto en la Escritura, vas a encontrar otros textos en otras partes de la Biblia que avalen esa enseñanza. Y si la enseñanza que vos estás leyendo no está avalada en otras partes de la Biblia, es porque no la estás entendiendo bien, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando habla de principados y potestades que Dios creó, es algo muy fuerte pensar que Cristo creó esto. ¿Sabes por qué? Porque este mundo en el que nosotros estamos está siendo gobernado por principados y potestades. Y hay alguien que está a la cabeza de esos principados y potestades y francamente está en una total discordancia con el reino de los cielos, en una total oposición. Satanás fue creado por Cristo. ¿Escuchaste eso? ¿Cómo? Sí, Satanás fue creado por Cristo. Pero ¿y cómo si es el enemigo del Señor? Bueno, pero no siempre lo fue. En el principio no fue el enemigo del Señor. En el principio fue un ángel tan especial que tenía prácticamente el gobierno de toda la creación que Cristo había hecho bajo su propia autoridad. Establecida esa autoridad por el mismo trono del Padre. Estamos hablando de alguien con mucho poder, ¿eh? Pero ¿sabes? Ese ángel maravilloso que Dios creó, se desvió en su corazón. Y también la Biblia nos habla de esto en el libro del profeta. Y nos dice que en un momento se encontró en su corazón soberbia en contra de Dios. Y él, que había sido creado por el mismo Señor Jesucristo, ahora se encontraba compitiendo con Cristo. Y dijo, ¿por qué él tiene que tener el poder? ¿Por qué él tiene que tener la primacía? No entendió que él era un ser creado. Y si lo entendió, no le importó. El orgullo y la soberbia subieron a su corazón, se apoderaron de él. Y la Escritura nos dice que cuando se levantó en contra del reino del Padre, arrastró a una tercera parte de los ángeles que estaban en los cielos con él, y todos fueron expulsados porque se hallaron en una franca rebelión en contra del Padre. Ahora, ¿qué dice esta Escritura? Porque de esos ángeles que salieron del cielo, creados por Cristo, de allí surgen principados y potestades que gobiernan áreas del mundo. Es algo muy complejo. Nosotros miramos todo lo que está pasando en la humanidad y nosotros decimos, ¿por qué será que el hombre no se pone de acuerdo? A ver, ¿por qué no se sientan entre 3 o 4 o 30 o 300 presidentes y arreglan los problemas de este mundo? Porque quiero decirte que encima de ellos hay principados y potestades que están encargándose de que toda la humanidad se suma en un profundo pecado, en la misma rebelión que ellos entraron. ¿Sabes lo que hace Satanás y todo su séquito? Pues simplemente arrastrar y empujar y obligar y extorsionar a la raza humana a cometer pecado. Porque con eso lo que hacen es intentar ofender el reino de Dios. Establecieron aquí su propio reino, ¿sí? Pero ¿por quién fueron creados? Por Cristo.
¿Y para quién fueron creados? Para Él. En este mismo libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 15, la Escritura nos dice lo siguiente: y despojando, habla de la obra de Jesús en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué tuvo que hacer el Señor con todos estos principados y potestades que se levantaron en contra de la realidad de Dios? Cristo tuvo que venir y sojuzgarlos, someterlos y triunfar sobre ellos, destruir el poder que ellos tenían, anular de forma total y definitiva el poder que estos principados tenían. ¿Y dónde dice que lo hizo esa victoria? ¿Dónde dice que la Escritura que fue conquistado? ¿Dónde triunfó? ¿Qué puedes leer ahí? ¿Triunfando sobre ellos? En la cruz. En la cruz triunfó, venció, destruyó el poder del enemigo. Pero vos me vas a decir, pero Daniel, ¿cómo es? Si nosotros vemos tanta maldad todavía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo se concretó? La Biblia también nos enseña en el libro de Romanos, ¿sí? No, en Corintios nos dice, Corintios capítulo 15, que el poder de la muerte sobre el cual trabajaban todos estos principados y potestades es el pecado, ¿sí? Es el pecado. Lo que le dio autoridad a estos principados y potestades para sojuzgar y gobernar es una cosa sola: el pecado. Eso es lo que les dio autoridad y lo que les da autoridad hasta el día de hoy. El pecado, que es hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, es lo que les daba a los principados, a las potestades y al mismo Satanás y a la misma muerte la fuerza para poder levantarse en contra de Dios y afectar a toda la creación de Cristo. No solo ellos fueron afectados cuando cayeron del cielo, sino que luego en esta tierra ellos quisieron seguir oprimiendo, y todo lo que Dios había creado para su gloria, oprimirlo bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Y porque el pecado es el único medio que tiene Satanás para llevar tu vida en desobediencia a su santidad. ¿Sí? De esto se trata toda la salvación. La historia de la salvación de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se trata de cómo el Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario, vencía el poder del pecado, destruyendo al pecado, ¿no es cierto?, para poder liberar nuestra vida de esa garra de Satanás. Quiero decirte que esto es una batalla que, aunque vos no la veas con los ojos naturales, existe desde hace miles y miles y miles de años. Es una batalla que Dios el Padre ha establecido el tiempo en el que Él definirá todas las cosas y esta batalla terminará. El infierno fue creado no para el hombre, sino para Satanás y para todos sus ángeles caídos. Y Dios dispuso ese lugar que Él creó. Dios lo creó al infierno. No fue creado por nadie más. Para someter de forma definitiva y total toda la rebelión que levantó Satanás desde el primer día que se halló en el corazón. ¿Sabes qué pecado? Orgullo. Vos y yo a veces menospreciamos el poder del pecado. Yo digo que el pecado es como una bomba atómica. Uno sabe por ahí cómo es la bomba atómica, sabe dónde puede caer, a dónde está dirigida y golpea allí, pero nunca va a poder calcular la destrucción que causa, ni siquiera los años que ésta va a seguir causando. Así ha pasado con varias bombas atómicas, pero no tiene ni comparación el poder del pecado con la bomba atómica.
Porque un solo pecado en la raza humana, en Adán y en Eva, trajeron la destrucción hasta hoy. Una sola desobediencia trajo la destrucción hasta acá. ¿Sabes por qué Dios vive en absoluta santidad y no permite el pecado? Porque conoce el poder destructivo del pecado. Y Dios lo rechaza. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Sabes lo que es imposible para Dios? Pecar. Pero ¿sabes por qué? Porque Él decide no pecar. Porque Él es santo, profundamente santo. Y cuando Satanás se levantó junto con todos los principados y todas las potestades, Dios dijo, bueno, esto va a tener un tiempo y va a tener un tope. La paciencia de Dios es increíble y la voluntad de Él nosotros no la entendemos completamente hoy. Pero lo que sí entendemos es que Dios estableció un tiempo para luego cerrar el ciclo y expulsar definitivamente a Satanás y a todos los principados y potestades a vivir eternamente en el infierno, en un exilio eterno, para vivir en el trono y en su reino con una paz y santidad de forma total y absoluta. Vos y yo tenemos la posibilidad en esta tierra de conocer lo que es el poder del pecado y tenemos la posibilidad también de encontrar redención para nuestra vida en la cruz de Jesucristo. Porque dice su escritura que allí donde Él venció fueron clavados todos los pecados, los tuyos y los míos, ¿sí? Y triunfó llevando, ¿sí?, su vida como un precio para limpiar y purgar el pecado. Fíjate el versículo anterior, por favor, Noelia, el 14. Dice la escritura así: anulando el acta de los decretos que había sido en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes lo que es ese acta que te es contraria? Es la lista donde se encuentran todos los pecados que vos cometés. ¿Sí? Es una lista muy particular. Yo no sé cómo funciona, porque es algo espiritual, pero sé que a medida que yo voy cometiendo pecados van apareciendo allí. No sé, parece medio mágica la cosa, pero no es magia, ¿sí? Es conocimiento divino, es sabiduría de Dios. Pero nos dice la escritura que Él tomó estas actas que nos eran contrarias y las llevó a todas en la cruz para cubrir el pecado de toda la humanidad y morir y pagar el precio del pecado. ¿Sabes por qué? Porque en principio, ¿sí?, fue precisamente Satanás el que incitó al hombre a pecar. Pero así como Satanás incitó al hombre a pecar y Dios le dio la posibilidad de hacerlo, pero él nunca lo había hecho en el comienzo. Tú sabes que Dios colocó delante de Adán y de Eva en el huerto del Edén dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios le dijo: come lo que quieras, pero no toques estos dos árboles, ¿sí? Y Adán no tocó esos árboles, ni le inquietó por muchísimo tiempo, hasta que Satanás vino y lo instó. De eso se trata las tentaciones, ¿sí? Otro capítulo maravilloso. Él viene y te tienta y te dice: pero no es tan malo lo que... Mirá qué bueno que está. Mirá qué bueno si haces esto. Mirá qué bueno si haces lo otro. Sí, la Biblia dice, pero esto te va a gustar. Si el pecado no fuera gustoso y agradable a nuestros ojos, no lo cometeríamos. Pero como nos gusta y nuestra carne tiene tendencia de corrupción a causa del pecado de Adán, Él viene y nos tienta. Y luego nosotros vamos, metemos la mano y tomamos. Probá, un poco más, no pasa nada. Y probamos. Y luego empezamos a sentir el efecto del pecado en nuestra vida porque nos distancia de Dios. Y viene el Espíritu Santo a decir: estás pecando. Y vos decís: pero yo no fui, el enemigo me tentó. Y Satanás viene y te dice: para un cachito, yo te dije que vos, si querés, pruebes. Yo no te obligué a tomarlo, vos lo tomaste. Porque él siempre traiciona.
siempre te va a traicionar. El pecado más lindo que Él te presente va a ser una excelente seducción de parte de Él, pero va a ser una traición, siempre. Porque su único objetivo al llevarte hacia el pecado es alejarte de la posibilidad de que vos alcances todo aquello para lo cual fuiste creado, fuiste creada. Entonces Satanás no quiere. Él sabe el potencial que hay en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo fue creado. Y Él estuvo al frente de la total y absoluta creación divina y sabe exactamente que lo que Dios crea es algo increíble y maravilloso. Tu vida es increíble y maravillosa. Por eso Dios te da eternidad, porque quiere verte crecer y desarrollar eternamente todo lo que hay en ti. A nosotros nos es muy escaso tratar de comprenderlo desde nuestro razonamiento humano. Gracias al Señor, Él dejó la fe para que todo aquello que no entendiéramos simplemente lo creyéramos y listo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no nos miente. Entonces podemos creer fielmente. Esta guerra que se entabló entre el infierno y el cielo fue conquistada por Cristo en la cruz. Porque en esa cruz Él venció el poder de la muerte y de todos los principados y potestades. ¿Cuándo? Cuando venció el pecado. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Todos me siguen? Estamos en el medio de una guerra. Estamos en el medio de una lucha. Es una lucha espiritual. Ha existido desde hace miles de años y desde antes de que se formase la tierra. Existió cuando cayó a Satanás desde el cielo. Y existirá hasta el momento en que Dios diga punto, basta, se termina. Apocalipsis ya lo profetiza y ya nos adelanta que así será. Y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva y te dará a ti y a mí un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado para poder vivir en la gloria para siempre junto a Él en una vida que será increíble. No tenemos precedentes, no tenemos idea, no alcanza ninguna imaginación a saber lo que vamos a vivir eternamente de la grandeza que eso será. Pero Dios lo tiene establecido para ti y para mí. Ahora, mientras esto ocurre, yo quiero llevarte a un plano mucho más importante en este momento. Porque todo esto va a pasar en algún futuro. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Y acá el punto de este mensaje. Hasta acá todo esto es darte bases de la Escritura. Algunas de ellas podríamos recorrer y pasaríamos muchas horas revisándolas para que vos entiendas que hay una lucha y hay una guerra espiritual. Pastor me va a decir, eso yo ya sabía que había una guerra espiritual. Bueno, ya sabías. Claro que sí. La pregunta mía es, ¿de qué lado del ejército estás? Pastor, del lado del Señor. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Y sí, yo creo en Cristo, lo amo. Creo que Él murió por mí. ¿Estás seguro? Quiero pedirte que, a ver, préstame atención un minuto. Yo no quiero ser incisivo, pero necesito que vos estés orando. Porque de lo que estamos hablando acá, al enemigo no le gusta ni medio. Y si él puede hacer que tus oídos y tu mente se distraigan en otra cosa, va a ser un problema. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que se mueva y sigo orando de la misma manera y te animo a que vos sigas orando de esta forma. Espíritu Santo, mostranos esto. Quiero decirte que esta guerra en la que estamos, muchas veces yo me he encontrado en el bando contrario. Acá se trata de dos reinos en esta tierra. Dos reinos que pareciera que se mezclan, pero en realidad no se tocan. Uno es el reino de Satanás y el reino de las tinieblas, y el otro el reino de la luz, el reino de Jesucristo. Ambos están en esta tierra. El Señor Jesús llegó a esta tierra y cuando comenzó su ministerio, ya Juan venía antes diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dios mismo ha bajado a la tierra. ¿Por qué? Porque va a establecer en la tierra su reino. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el rey de ese reino.
Él fue crucificado y le fue colocada una corona de espinas, porque esa corona demostraba que Él era rey. Porque era rey. Cristo reinó siempre en los cielos. Y cuando vino a esta tierra, reinó en esta tierra. Hasta que conquistó el pecado en la cruz, Él reinó en esta tierra. Y trajo su reino. Y lo estableció aquí. ¿Cómo establecer el reino de Dios en la tierra? ¿Cómo funciona eso? ¿Es simplemente clamar, orar? Señor, que tu reino venga. El Padre escucha nuestras oraciones y fue Jesús el que nos enseñó a orar de esta manera. Pero quiero decirte que la única forma de establecer el reino en tu vida y en el ambiente a donde tú te muevas es erradicando el pecado de donde vos estás y de tu propia vida. Porque el reino de Dios es un reino de santidad. En su reino no hay pecado. Él no peca. Dios no peca. Satanás sí, pero Dios no. Jesús vino y caminó en esta tierra y todos los días de su vida anduvo sin pecado alguno. ¿Sabías eso? La Escritura nos dice que Cristo vivió y no pecó. Por eso su sacrificio fue válido en la cruz. Porque estaba siendo una víctima inocente que jamás había sido afectada por el pecado, la que estaba cargando ahora el precio de todos nuestros pecados. ¿Ok? Cristo estableció su reino y caminó obedeciendo y no pecando. Por eso el reino de Dios se acercó a esta tierra en la persona de Jesucristo. Porque un pedazo del cielo y de la santidad caminaba aquí en medio nuestro. ¿Está bien? ¿Puedes entender esto? ¿Todos lo entendemos? Jesús caminó entre medio de un montón de gente llena de pecado, pero Él no tenía pecado. Esto fue una extracción del reino de los cielos plantado acá en la tierra. Porque allí en la gloria, en el reino de los cielos, no existe el pecado. Fue erradicado cuando fue erradicado Satanás y todos los ángeles que se rebelaron contra Él. Y Cristo bajó a decirnos: hijos, se puede vivir en mi reino si ustedes quieren. Pilato se levantó contra Él a discutir con este tema, porque Jesús sabía que era rey. Pilato le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Y él le dice: bueno, vos mismo lo estás diciendo con tu propia boca, le dice el Señor. Ah, sí que vos sos rey. Dice: sí, pero no te preocupes. Dice: mi reino no es de este mundo. Pilato le dice: ¿pero no sabés que yo tengo en mis manos tu vida? Y Jesús le dice: no, vos no tenés nada. Estoy acá, atado, con todos los azotes en mi espalda, pero vos no tenés nada en tus manos. Mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, dice Jesús. La muerte jamás venció sobre Cristo. Fue Cristo el que expiró y entregó su espíritu. Y bajó al mismo infierno para destruir a la muerte. Porque le dijo: he cargado el pecado de toda la humanidad sobre mí. Y ahora no tienes poder sobre la humanidad. Esto fue lo que hizo Cristo. Y descendió al infierno. Pilato lo miraba y decía: ¿qué está diciendo este? Pero Jesús sabía. Fue colocada una pequeña tablilla profética sobre la cruz de Cristo. Decía: he aquí el rey de los judíos. Pero fue colocado, ¿en 4 idiomas fue? ¿O 3? 3, en 3 idiomas. ¿Sí? Para que todo el mundo supiera que Él era el rey. Jesús fue rey. Fue el rey del reino de la santidad. Fue el rey del reino de la limpieza, de la pureza. Y sigue siendo ese rey. Quiero que vos y yo podamos comprender por el Espíritu Santo, y si Él te lo da, y si vos estás anhelando entender esto, que el reino de Cristo en esta tierra se cumple y se lleva adelante cuando no hay pecado.
Entonces ahora la cruz tiene un significado muy importante para nosotros que estamos afectados muy profundamente al pecado. Porque si yo quiero que el reino de Dios se muestre a través de mi vida, yo necesito ir a la cruz de Cristo y limpiar mi vida continuamente para que no haya pecado en mí. No quiere decir que no peco, pero sí quiere decir que yo puedo ir a la cruz y buscar limpieza y perdón. De eso ya hablamos ayer y antes de ayer, ¿verdad? El sentido de esa limpieza que Dios te da no es solo para vos. Vos decís, bueno, pero el que recibe la bendición soy yo. Sí, pero no es solo para vos. Quiero decirte que cuando vos vivís en santidad, el reino de los cielos se establece en tu vida y afectás el entorno en el que vos estás. Porque la luz que hay en ti ilumina en el mundo espiritual de las tinieblas. El ser humano no tenía poder para iluminar nada en esta tierra hasta que Cristo llegó. Cuando Cristo vino y fue clavado en la cruz, le fue otorgado al hombre la capacidad de manifestar el reino de Dios acá en la tierra. Y la Escritura dice en el libro de Romanos que toda la creación está guardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero esta es la final. Pero mientras eso ocurre, vos podés establecer el reino de Dios a donde vos te muevas, en tu pieza, en tu dormitorio, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en donde sea que vos estés. Vos podés manifestar el reino de Dios. Sos un agente, sos un ser creado por Él para manifestar el reino de Él. Un reino de santidad. Por eso que no tiene ningún sentido que los cristianos se alejen de la cruz y pierdan el sentido de la limpieza. A ver, fuimos llamados a establecer el reino de Dios acá en la tierra. Pero cuando vos no cumplís con esto, cuando yo no cumplo con esto, no estoy manifestando el reino de Dios. Por más que yo diga Jesús es rey, mi vida manifiesta lo contrario. Mi espíritu está afectado. No puedo manifestar. Pero cuando yo digo Jesús es rey y es mi rey y yo vivo en santidad y cuando cometo un pecado le pido perdón al Señor, sigo parado sobre la santidad. Y sigue el poder de Dios manifestándose en tu vida. Y vos sos una expresión, al igual que Jesús lo fue cuando vino, de que el reino de Dios está en esta tierra. El Señor Jesús nos dijo esto de muchas maneras. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero nosotros no lo entendimos muy bien. Nosotros entendimos simplemente que la cruz era para que nuestros pecados fuesen perdonados, pero no entendimos la dimensión que tiene que vos vivas en una vida de santidad. No alcanzamos a comprender la profundidad. Pero cuando vos vivís en santidad, el reino de Dios está en la tierra. Un pedazo del cielo y de la santidad gloriosa donde Él mora está allí donde vos estás. Y Dios desde arriba está mirando y dice, allí está mi reino establecido. Un reino donde no hay pecado, una vida que está siendo limpia por la sangre de mi Hijo. Y allí, como una luz en el medio de las tinieblas, quiero decirte algo. Se viene todo el enemigo que anda dando vuelta. Principados y potestades. ¿Sabe qué están haciendo? Soplando. A ver si pueden apagar la luz. A ver si lo pago a este cristiano. Perdón. Me van a matar los músicos cuando hacemos esas cosas raras con los micrófonos. Después se rompen. Pero esta es la realidad. Dios está esperando que vos vivas una vida preciosa porque Él te otorgó la posibilidad de vivirla en santidad. Pero no solo eso, sino que mientras vos vivís de esa manera, vos manifestás el reino de Dios acá en la tierra. Vos decís, pero pastor, no es que lo manifestamos cuando venimos a la iglesia y cantamos. No, querido, no. Acá venimos y cantamos para adorar a Dios. Pero muchísimas veces lo hacemos desde nuestras propias vidas llenas de pecado.
con la misma boca que levantamos alabanza al Señor, maldecimos. Eso se llama incoherencia. Nuestro amado Papi Miller, que muchos lo conocen aquí, Edward Miller, fundador de Peniel, él decía: no creas que todo lo que vos tirás para arriba, Dios lo agarra. No creas. Vos podés decir: Señor, te voy a cantar una alabanza, allá va. Y adentro vos estás pensando en cualquier cosa, o qué sé yo, que te motiva a hacerlo. ¿Y qué Dios está obligado a tomar esa alabanza? Cargada de egoísmo, a veces de orgullo, a veces de vanidad, a veces de rebelión. O estamos enojados con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero igual le cantamos porque Él es Dios y le tengo que cantar porque es mi Dios. Y Él es más grande que yo, entonces yo le tengo que cantar. Eso no funciona así. Dios jamás ha estado oprimiendo tu vida como Satanás lo hace. Él es un Dios de amor. Él te ha liberado. Él te ha creado para que seas todo lo que Él ha puesto en ti. Te ha dado el Espíritu Santo para que lo alcances. Ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para limpiarte de todo pecado. No mires hacia arriba mirando a Dios como un Dios que te castiga, porque es un Dios que te ama profundamente. Pero también Él espera de tu vida y de la mía que nosotros respondamos a este reino y que podamos movernos como corresponde. Quiero llevarte a una escritura. En esta, Mateo, capítulo 19. Vamos a ir a Mateo. Me gusta más. Esta escritura se narra en Lucas y se narra también en Marcos, capítulo 10. Pero yo quisiera resaltar algo en esta noche. Mateo, capítulo 19. Esto es para los jóvenes. Es un momento donde un joven se encuentra con Cristo, igual que vos. Igual, se encontró con Cristo. ¿Por qué digo igual que vos? Porque este joven era un joven que trataba de hacer todas las cosas que Dios le había pedido, perfectamente. Es un joven que apuntó a la santidad de una forma increíble. Es uno de los pocos ejemplos que tenemos en la Escritura de alguien recto. Este joven que habla aquí, con Jesús. ¿Te interesa leer lo que pasó? Fíjate. Dice en versículo 16 de Mateo 19. De pronto vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel le preguntó, el joven le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el jovencito, le dijo: todo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Sí? Todo lo he cumplido desde mi juventud. Fíjate la actitud de este pibe. Ojalá cada uno de ustedes sea como este chico, porque cumplía los mandamientos del Señor a rajatabla, no quebró ninguno de ellos, no cometía pecado. Increíble la vida de este joven, increíble. ¿Sabes qué nos dice la Escritura? Allí en Lucas, dice: Jesús lo amó, lo miró, cuando le dijo: yo lo he cumplido todo, Señor, desde mi juventud. Jesús diga: te amo. Lo amó. Y este joven le dijo: ¿qué más necesito hacer? Decime más, porque yo vivo en santidad. Quiero más. Quiero preguntarte algo, joven. ¿Estarías dispuesto a preguntarle al Señor qué más quiere de ti? ¿Estarías dispuesto a preguntarle qué más quiere de vos? Porque digo, Él sabés que murió en la cruz por tu vida. Sabés que derramó su sangre. Sabés que te hizo único. ¿No te interesaría preguntarle qué más quiere de tu vida? Supongo que estás en una situación a donde vos decís: Señor, yo quiero a partir de ahora, cada vez que cometa un pecado, mantenerme en limpieza, ir, confesarlo y buscar limpieza delante de tu sangre en mi vida.
Y lo voy a hacer, voy a ir en oración, me voy a encerrar en mi pieza, voy a pedirte perdón y te voy a pedir que me limpies. Y así será, porque es una cuestión de fe. Tú tienes que creer en el poder de la sangre de Jesucristo. Pero ¿estarías dispuesto a preguntarle como este joven, qué más? Señor, decime algo más, ¿qué más puedo hacer? Y el Señor dice, sí, claro que puedes hacer más. Claro, para eso te formé. No simplemente para que vivas una vida escapándote del pecado o viviendo en santidad. Te creé para que seas una gran fuerza, una gran potencia en esta tierra. Te he dado a ti la capacidad de ser un joven, una joven llena de propósitos para mí. No es simplemente que no peques. No peques es la base. No paramos sobre eso, no tenemos que pecar. De acá en más le podemos decir al Señor, Señor, ¿qué querés hacer conmigo ahora? Porque ya entendí lo del pecado. Ahora quiero saber qué querés hacer conmigo. Dios estaba escuchándolo a este joven, el Señor Jesús. Y el Señor le dice, vamos a hacer una cosa, voy a decirte algo. Y quiero decirte una cosa. El Señor le propone a este joven levantarse a un nivel de mayor altura espiritual. Quiero decirte que la espiritualidad es como si fuese una escalera. No es igual, pero es como si fuese una escalera. Vos vas, aquí tenemos una escalera. Yo subo el primer escalón y digo, bueno, ya estoy, alcancé un escalón. Y puedo caminar sobre este escalón largo, ¿no es cierto? Y asimilar todo lo que subí, de aquí veo mucho mejor. Pero digo, bueno, la vida espiritual me empuja y el Señor mismo a que suba a otro escalón. Y de aquí puedo ver mejor, wow, qué lindo se ve desde acá. Pero también quizás mayor responsabilidad. Puedo subir uno más. Y también Dios me está impulsando hacia eso. Eso es lo que Dios le pidió a este joven. Le dijo, mira, te estás moviendo acá abajo. Quiero que subas un escalón en tu vida espiritual. Y quiero decirte que si vos pones tu corazón en Cristo y estás dispuesto a seguir al Señor Jesucristo siempre, siempre va a haber escalones en tu vida, porque Dios siempre te va a llevar a un estado más alto, a un nivel espiritual más profundo, a una revelación cada vez más grande, a una comunión con Él y con su presencia de una forma maravillosa, a un desafío en el Espíritu Santo cada vez más grande. Si no estás en esos desafíos es porque estás en la meseta del escalón. Quiero decirte que tenés que levantarte de donde estás, tengas la edad que tengas, y subir en busca de lo que Dios tiene para vos en el próximo escalón, porque siempre es así. La vida espiritual es cada vez más arriba. ¿Hasta qué punto, pastor? Hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta llegar a ser como Él. ¿Vas a llegar a ser como Él? No, pastor, ¿cómo voy a ser como Él? Sí, ¿por qué no? Pero Él hacía milagros. Los discípulos de Jesús hicieron más milagros que Jesús. Y más grandes. ¿Pero se puede ser tan grande como Jesús? Sí. Pero Él se sacrificó. Esteban también lo hizo. Se sacrificó. Hoy hablábamos a la mañana, ¿verdad? Se sacrificó, puso su vida y dijo, no hay problema. Yo pongo mi vida, sé por quién la estoy poniendo. ¿Sabe lo que tenía en claro Esteban? ¿De qué lado estaba? ¿De qué lado estás vos? Este joven estaba del lado correcto. Y Dios le dijo, ¿querés subir? Y él le dijo, sí, decime más. Entonces Jesús le habla y le dice lo siguiente. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿ves que hay niveles? Hay jóvenes de ustedes que se mueven en un nivel, vienen a la iglesia de vez en cuando, qué sé yo, no leen nunca la Biblia. Bien, ok, no hay problema. Es un nivel un poco básico, kindergarten, pero bien, un nivel. Primer grado, bueno, oro a la noche, le doy gracias al Señor, a lo menos por el día, le pido que me guarde, un escaloncito. Seguimos subiendo, leo la Biblia también, ¡epa! Vamos, está bien, buenísimo. ¿Qué más? De vez en cuando le hago caso a lo que dice. Ah, bueno, ok, otro escaloncito más. Y vamos subiendo. El Señor dice, puedes ser perfecto. Le dice a este joven así. Y le dice, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. ¡Wow! Le dio la posibilidad a este pibe que vivía en santidad de ser perfecto. Y este joven le dijo, ¿qué necesito? Era rico él. Dice Jesús,
voy a pedir algo para medir cuánto quieres seguirme realmente. Vende todo lo que tenés. ¿Que el Señor le estaba proponiendo un voto de pobreza? No. Si el mismo Señor Jesús enseñó que cualquiera que deja padre o madre, casas o lo que sea, Él le va a dar 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. No se trataba de eso. Se trataba de probar el corazón de Él en una medida mucho más elevada que la que hasta ahora había podido Él soportar. Porque había vivido en santidad. Yo les pregunto, chicos, ¿ustedes han vivido en santidad o han quebrado alguna que otra vez algún mandamiento? ¿Cuántos de este lugar jamás pecaron? ¿Cuántos? Yo por las dudas bajo la mano. La del micrófono también. Este joven no había pecado. Y le fue permitido ir a un nivel más alto. Lo único que le dijo Cristo es: deja todo, vení y seguime. ¿Sabes? Quiero decirte algo muy importante que veas en la vida de este joven, ¿sí? Porque de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, ninguno tenía el perfil de este joven. Todos eran hombres comunes, pecadores, llenos de problemas. Mateo, Pedro, Santiago, Juan, los hijos del trueno, le decían, de las broncas que se agarraban. Querían hacer bajar fuego del cielo sobre la gente, terribles. No había encontrado el Señor Jesús un discípulo más o menos del calibre de él. Un joven santo que lo buscara. Y se encuentra con este joven. Este joven viene a verlo, le dice Jesús: vos mismo me estás atrayendo. Vos vivís en santidad. Yo he vivido en santidad toda la vida. ¿Qué más me falta? Jesús le dice: te necesito. Vení, seguime, te necesito. ¿Por qué me necesitas, Señor? Y estoy estableciendo en la tierra mi reino. Necesito hombres y mujeres, jóvenes que no pequen y que quieran entregar todo por mí. Estoy estableciendo mi reino en la tierra. Vení, seguime, le dijo el Señor. ¿Qué hago con lo que tengo? Véndelo todo. Deja todo ahí, no te importe nada. Vení conmigo. Mía es la plata, mía es el oro, mío es el universo. Este mundo lo he creado yo. No te va a faltar nada, le dice el Señor. Vení conmigo. ¿Sabes qué hizo el joven? Dio vuelta, inclinó su cabeza y se alejó de Cristo. Porque tenía muchas posesiones. No fue capaz de desprenderse de eso. Era más importante la vaquita, como nos hablaba Pastor Humberto hoy por la mañana. No fue capaz de desprenderse. Jesús lo miró y su corazón se llenó un poco de tristeza. Porque lo había amado. Le había propuesto ser un discípulo más. La historia hubiera cambiado, no hubieran sido 12, hubieran sido 13 los discípulos de Cristo. O no sé qué. Pero lo que sé es que este joven decepcionó a Jesús. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Jóvenes y no jóvenes. ¿Y yo? Porque la demanda del Señor sigue siendo la misma. Él quiere establecer su reino. Él quiere que haya muchas luces resplandeciendo en Santiago, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en todo lugar. Vos sos esa luz. Jóvenes viviendo en santidad, luchando contra el pecado, pero no simplemente para no tener problema con el pecado. Luchando con el pecado para ser un embajador del reino de los cielos y decirse a sí mismo cada vez que van delante de la cruz: yo voy a establecer el reino de Dios acá en la tierra, porque voy a buscar la santidad que está en su reino y voy a vivir así. ¿Vos qué pensaste? ¿Que la salvación era solo para vos? Eso es un pensamiento muy egoísta. La salvación no es solo para vos. La salvación es para hacer de tu vida, ¿sí?, un hombre y una mujer maravilloso,
que pueda ser usado por el Señor poderosamente para establecer su reino. Con 12, 11, el Señor transformó el mundo. ¿Cuánto puede hacer con la multitud que tenemos hoy aquí? Y pastor, pero eso nunca ocurrió. Sí, nunca ocurrió. Que a pesar de que muchos, conociendo la palabra de Dios, fueron obedientes a ella. Pero creo estar frente a una juventud que hace un rato estaba saltando acá, diciendo: Jesús, Jesús, por ti mi vida la daré, y no sé cuántas cosas más. ¿Eras consciente de lo que cantabas? ¿O era solo un momento de euforia? ¿Vieron cómo te traicionan los sentimientos? Acá queremos que Cristo sea nuestro Rey por siempre, pero luego bajamos al lunes y cuando tenemos que apagar algo que no está bueno en el celular, no lo apagamos nada. Cuando tenemos que pensar en algo que está torcido y desviado de la voluntad de Dios, lo seguimos pensando, lo seguimos acumulando en nuestra mente. Entonces no es muy sano esto, ¿eh? La santidad no llega a tu vida por saltar. Y gloria a Dios por el salto. A ver, Jonah, fue fantástico el culto. Me encantó. Pero estoy llevando eso y usándolo para reflexionar, simplemente. Para que nos podamos entender. Porque nos encanta saltar, pero luego en nuestra lucha contra el pecado ya no nos gusta nada. Pero vos tenés que saber que cuando vos luchás contra el pecado, no estás luchando solo por vos. Estás estableciendo el reino de Dios. Tu vida es un punto a donde Dios se establece en donde estés. En tu casa, en el auto, en el colectivo, en el colegio, en el trabajo, dentro de tu familia, con quien sea. Pastor, usted no me conoce la condición. No importa la condición tuya, conozco la condición de Dios. Si estás en santidad, Dios está contigo. Las cosas van a cambiar. Estás creado para eso, para ser un ejemplo de santidad. ¿Sabés qué viene a hacer el enemigo? Con principados y potestades a decir: vos no vas a brillar nunca. Vos no sos capaz de ser un discípulo de Jesús. Vos no podés vivir en santidad. Vamos, dale, largá. Ya lo hiciste muchas veces, ya caíste muchas veces. De este mensaje que estás escuchando esta noche seguramente te vas a olvidar también. Oro al Espíritu Santo para que no te lo olvides jamás, para que se clave en tu corazón hasta lo más profundo y que nunca le puedas decir al Señor: yo no lo escuché. Oro para que vos digas: Señor, conmigo podés contar. Yo soy capaz de renunciar. Yo soy capaz de renunciar. Creo que eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la mía. Quiero hablarte de otro joven. Otro joven que creía también que estaba bastante bien. Que pensó que lo que estaba haciendo en su vida era lo correcto. Quiero invitarte a ir al libro de los Hechos. Allí vamos a encontrar a un joven en el capítulo 7 del libro de los Hechos y en el versículo 58. Y dice la Escritura así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Habla de Esteban, hoy a la mañana predicaba Pastor Humberto. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Conoces esta historia? Se levantó este joven a predicar el Evangelio y la verdad del reino. Vivía en santidad. Fue llevado ante el concilio para dar manifestación de su fe. Y él dijo: mi fe está sentada en Jesucristo. Jesucristo es el Señor y es el Mesías. Es el Salvador del mundo y Él ha vencido con su sangre todos los pecados nuestros y nos ha traído a libertad. Pero los del concilio se enfurecieron porque ellos lo habían mandado crucificar a Cristo. Entonces, tapándose los oídos, llevaron a este joven fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, cuando tomaron piedras para apedrearlo, había un joven como ustedes. Este era un joven devoto de la ley.
parecido al otro, al joven rico. Dice la Escritura que Pablo, así llamado, Saulo, Pablo, Dios le cambió el nombre después, fue un hombre que vivió en rectitud. Tremenda la vida de Pablo. Ahora estaba allí parado por el celo que tenía por Dios realmente. Él consideraba que quienes se estaban levantando estaban ofendiendo a Jehová. Entonces Pablo, el jovencito este, estaba ahí. Yo me pregunto si vos sos capaz de pararte en defensa de tu fe mientras están matando a alguien delante tuyo y apedreándolo y rompiendo todos sus huesos a pedrazos. Pero este joven se paró ahí y le trajeron las ropas y se las tiraron a los pies de él y dijo: déjenlas acá, apedréenlo. Y presenció el apedreamiento. ¿Sabes por qué? Porque tenía celo de Dios. Tenía celo de Dios. ¿Conocía a Jesús? No. Pero tenía celo del Padre. Tremendo joven. Tremendo joven. Mirá lo que pasa. Vamos a ir al capítulo 8. En el capítulo 8, en el versículo 1, dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Ahora quiero llevarte al capítulo 9. 9, capítulo, versículo 1. Dice: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Y allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Mirá la actitud, capítulo 9. Tremendo. Este joven no se cansó con el apedreamiento de Esteban. Dijo: no. Vamos por más. Vamos por todos aquellos que ofenden a Dios, porque yo amo a Dios, dijo Saulo. Y fue y buscó cartas que lo autorizaran en el Sanedrín. ¿Sí? Le dieron cartas para que en toda la región a donde él recorriera, si encontraba cristianos devotos de Cristo, él los tomara y los llevara presos. Entonces él sale en esta encomienda, pensando que lo que estaba haciendo estaba correcto. ¿Sí? ¿Estaba bien? ¿Él lo entendía? ¿Había visto y había escuchado el mensaje de Jesucristo? ¿Lo creyó en algún momento? No. Porque estaba confundido. Porque esto es lo que hace el pecado. Él no se había encontrado con Cristo aún, pero era un defensor del Padre y de la santidad. Va camino a Damasco en su caballo, con un ejército, llevando las cartas para tomar preso a toda la gente que estaba allí profesando ser cristiano. La escritura que dice en el versículo siguiente, gracias, en el 4. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y el siguiente dice: y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo vino a Saulo. Saulo estaba matando gente de sus hijos. Y Jesús dice: che, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Lo condenó? ¿Lo mató? No. Dijo: Saulo, no sabes lo que estás haciendo, está equivocado el camino tuyo. Versículo siguiente. Saulo escucha la voz y le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Saulo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Esto es un proverbio de aquel entonces, ¿sí? Dice: es duro dar patadas al aguijón que se ponía en los carros para que los animales, ¿sí?, caminaran para adelante. Y cuando no querían caminar, pateaban, pero cuando pateaban había un fierro que les punzaba los pies. Entonces los animales seguían caminando. Y dice: vos estás como estos animales.
Y estás dando coces contra el aguijón, estás pateando el aguijón, me estás pateando a mí. ¡Hey! Saulo, vos que me amás, que guardás mis mandamientos, estás yendo en contra de mi reino. ¿Qué? Sí. ¿Pero quién sos? Soy Jesús. ¿Cómo? Sí. ¿Sos vos, Señor, el Mesías? Claro, Saulo. Pero yo estoy esperando que vos vengas. Ya vine, Saulo. Morí en la cruz. Soy yo, el Mesías. Versículo siguiente. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y te animo a que subrayes esa pregunta, la escribas en un papel, la pegues en tu habitación, en la puerta, en el ropero, en el vidrio del baño, en el espejo, adentro de tu carpeta de estudios, o en la mochila que usás cuando vas a trabajar, o en cualquier otro lugar que la veas todo el tiempo. Grábese esta frase: ¿qué quieres que yo haga? Porque este hombre que estaba persiguiendo a los cristianos y asesinándolos, en un solo instante, entendiendo que era Jesús, se volvió hacia él y le dijo: ya, ¿qué querés que haga? Esa decisión, esa pregunta que él hizo allí fue sincera y contundente. Decime, Señor, lo que querés que yo haga, porque de acá en más solo voy a hacer lo que vos me digas que yo haga. Y así fue. Todas las cartas que leemos, muchas de ellas del Nuevo Testamento, las escribió este hombre. Nos bendicen tremendamente. Lo que estábamos hablando hoy del reino, de los principados y todo, fue revelación que recibió el apóstol Pablo. Los más grandes misterios le fueron mostrados a él. Fue un hombre que cuando le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga?, no estaba jugando, se lo estaba diciendo en serio. Por más que él estaba temblando, no se trató de sentimientos. Se levantó de ese lugar con una ceguera tremenda y fue a esperar que el Señor proveyera para él la sanidad y la dirección de su vida. Tomó una decisión, una determinación, pero por mucho tiempo no supo lo que estaba haciendo. ¿Por qué es esta pregunta importante esta noche aquí? Especialmente para los jóvenes, pero para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es una palabra del Señor y un rema de Dios. Porque nos encontramos mirando nuestras propias vidas y no mirando lo que le interesa al reino del Señor. Porque nos encontramos luchando para ver cómo sostenemos nuestras familias más o menos bien, o nuestra vida más o menos bien, o un testimonio más o menos. Pero no estamos dispuestos a vivir en la santidad que Dios espera de nuestra vida. Por eso esta pregunta es vigente. Esto que pasó acá es vigente. Y la pregunta que se hizo Pablo, anhelo que sea la tuya y la mía desde ahora. Señor, si hemos venido a ser marcados, márcanos ahora. Quiero preguntarte, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Estás dispuesto a preguntarle al Señor esto? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Esta es la pregunta que el Espíritu Santo hace a tu vida ahora. ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesta? Respóndele al Señor, no a mí. Pero Él está esperando que vos decidas empezar a vivir en santidad para que tu vida sea una manifestación de su reino. Y está esperando que le hagas esta pregunta para darte directivas de lo que quiere hacer este año y el próximo también para tu vida. Y deberás preguntarle cada día: ¿qué quieres que yo haga? Porque si no,
tu evangelio tiene poco que ver con el reino de Dios. Él vino a establecer su reino. ¿De qué lado estás? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a guardar tu vida en santidad para establecer el reino en tu propia vida y de esa manera el reino aquí en la tierra? ¿O esperás que Dios baje con ángeles de arriba? No va a bajar con ángeles. Va a venir a tu vida. Sé que estás acá porque amas a Dios. Sé que estás acá porque lo estás buscando. Pero también Pablo lo hacía cuando se llamaba Saulo. Amaba a Dios, pero estaba yendo en contra. Porque Pablo no sabía que estaba pecando con lo que estaba haciendo. Pero Dios se lo mostró. Unos versículos más adelante, Dios le dice a Ananías, ¿sabes por qué lo he elegido a él? Le voy a mostrar cuánto es necesario que él sufra por mi reino. Porque él ha hecho sufrir a muchos. Pero yo le voy a mostrar. Y sabes, para Pablo siempre fue el punto más importante de su vida. Por eso él era capaz de decir, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque quiero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Para qué te alcanzó Cristo? Me alcanzó, pastor, para perdonar mis pecados. No, querido. Esa es la plataforma, esa es la base. Él te alcanzó para que vos seas alguien grande y trascendente en su reino. Llenó tu vida de cosas únicas. Eres un ser único. Ponete en las manos de Dios. Hacé lo que el joven rico no hizo. Y multitudes van a hablar de vos. Por donde te muevas vas a estar impactando. Pero tomá el mensaje del evangelio para ser un consumidor de él y jamás vas a dar ni un solo paso de crecimiento espiritual. Te lo aseguro. Porque él espera de nosotros todo. Una entrega total. Ahora, ¿es injusta la entrega de él? ¿Que la entrega que él nos pide cuando él entregó toda su vida? ¿Verdad que no? Si él nos pide esto, por algo es. ¿Te animas a entregar tu vida de forma total al Señor? ¿Cuántos van a responder esta noche aquí? ¿Oraste al Espíritu Santo? ¿Le pediste que te hablara? ¿Vas a tapar tus oídos? ¿O vas a responder a Él? Él está aquí. Pastor, yo no siento nada especial. No necesitas sentirlo, lo estamos leyendo en la palabra. Él pasa por aquí y no apaga el pábilo, no quiebra la caña. ¿Crees que Cristo no está acá? Él está acá. Y su Espíritu Santo. ¿Y qué está esperando? Está esperando ver si vos le vas a decir en tu corazón, Señor, ¿qué querés que yo haga? Mi base es salir del pecado. Pero el resto, vos lo sabés. Él está acá, ahora, preguntándote. No dejes que el enemigo te robe la palabra. No dejes. Tómala y responde a ella. Porque no estás respondiendo a un mensaje de un hombre. Estás respondiendo a la palabra. Si hay alguien que no tiene importancia y trascendencia, ese soy yo. No sé ni por qué el Señor me trajo hasta acá. Pero me pidió que les diga esto. Yo se los digo. Y aquí se terminó mi función.
pero el Espíritu Santo es el que les está hablando. ¿Puedes oír su voz? Él te está diciendo: yo soy Jesús, morí por vos, tomé tus pecados, los clavé en la cruz, ¿por qué sigues en ellos? Él te está diciendo esto. Él te está diciendo: conquisté y rompí principados y potestades para que vos te muevas en libertad como un hijo mío en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta y en Jujuy, y hagas temblar los principados y las potestades. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Saulo? Pero Señor, estás yendo en contra de mi reino con tus actitudes, con tus cosas, con tu egoísmo. ¿Qué estás haciendo? Quiero hacer una pregunta, y acá sí te pido tu respuesta interna y externa si lo quieres hacer. Se trata de una decisión tuya. ¿Estás dispuesto, dispuesta a cambiar? A que tu vida se transforme en todo lo que Él desea hacer. Deberíamos terminar de otra manera el Congreso. Marcados por la sangre de Jesús. Si vos y yo hoy no terminamos diciéndole al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Habrá una nueva propuesta del Espíritu Santo seguro para tu vida, pero habrás perdido mucho tiempo. ¿Quieres hacerlo hoy? ¿Quieres ponerte en pie? Vamos a orar. Responderle sí al Señor le costó a Pablo su vida. Pero ¿sabes qué decía él? Para esto yo nací. Para esto Él me llamó. Para entregar mi vida como Él la entregó por mí. El Señor Jesús pudo contar con Pablo. ¿Podrá contar con tu vida? Su reino es establecido a través de tu vida. Pero para eso, obediencia, santidad, fe, no religión, no religión, no simplemente euforia, decisión. ¿Qué quieres que yo haga? Decímelo. Puedes contar conmigo para establecer tu reino acá, porque me has marcado con tu sangre.
vida no me pertenece. Te pertenece a ti, Señor. Me compraste con precio de sangre y miraste mi vida y deseaste usarnos para establecer tu reino. Un reino que no es de este mundo. Un reino que es santo. Jesús, escucha las oraciones de cada uno en el interior. Oh Cristo, 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 Cristo. Has derramado, Señor, hasta la última gota, para que caminemos en limpieza, para que nos despojemos de todo peso del pecado, para que alcemos los ojos hacia ti y te digamos: haz con nosotros lo que tú quieres. Harás, Jesús, de la vida de cada uno de estos que deciden por ti vidas maravillosas, únicas, llenas de sentido y de propósito. No existe en este mundo nada, absolutamente nada, que valga la pena por lo cual dar la vida. Pero cuando pensamos en tu reino, la cosa cambia. Entonces sí tiene sentido. Sabes, Señor, que juegan en nuestro interior los mismos deseos que en el joven rico. Que esta entrega y esta demanda que tú nos pides, total y absoluta, donde tú nos dices: ven conmigo, sé perfecto, ya sígueme, causa, Señor, a nuestra carne y a nuestra mente mucho temor, porque está corrompida, porque tiene miedo de la santidad. Pero Jesús, tú estás aquí con tu Espíritu Santo y nos has traído tu palabra para que alejemos de nuestra mente toda incredulidad y nos paremos en la fe de tu palabra santa, creyéndote a ti, que cuando tú nos miras y nos dices: sígueme, es porque realmente tienes el propósito para nosotros y que nada se escapa de tu perfecta voluntad. Señor, Santo Espíritu, asístenos. Quizás, Señor, algunos tendremos que decir: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Pero aún así, este lugar se llena de tu palabra y vuelve tu Espíritu Santo a recorrer todo este lugar, hablando a nuestros oídos de ti, del único que merece la honra y la gloria. Señor, aquí hay voluntades listas para entregarse a ti. Hemos pronunciado tu palabra. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Estamos para servirte. Estamos para servirte.
te honramos a ti. Venimos a tomar delante de ti el compromiso que tu Espíritu Santo nos está pidiendo. Escúchanos, Señor. Escucha a estos jóvenes que levantan su oración. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Establece tu reino, Señor, por medio de ellos y en ellos. Establece tu reino en mi vida, Señor, y por medio de mí. Aquí estamos, tu ejército, para lidiar y luchar contra principados y potestades y todo lo que se levanta en contra de la verdad. Porque todos ellos están vencidos. No puedes engañar, Satanás. Lo hiciste mucho tiempo. Pero ante la verdad de la palabra, tú no puedes seguir mintiendo. Aléjate. Aléjate. Oh, precioso Jesús. Tu verdad, Señor, es declarada. Tu reino, Señor. Lo que tú hiciste. Aleluya, Jesús. Yo sé que tu plan para mí está bien. Te pido cumplir tu propósito en mi vida.